Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, 29 de noviembre, vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión síncrona del módulo 20, Optimización en Sistemas Naturales y Sociales. Nuestro grupo, como ustedes lo pueden ver en pantalla, es el M20C1 G6, la generación 6004. Y bueno, como ustedes ya saben, hemos dado inicio a nuestra tercera semana. Estamos ya comenzando la recta final. Nos queda solamente estos últimos días y la última semana del módulo. Entonces, bueno, es importante recordar las fechas de entrega. Este domingo finaliza la tercera semana y la siguiente semana nos estaremos enfocando en el proyecto integrador. Es decir, esta última semana vamos a estar revisando las actividades que tenemos, cuáles son las actividades integradoras con las que tenemos que cumplir y para la siguiente semana estaremos enfocando todos nuestros esfuerzos en el proyecto integrador y en el cierre de módulo. Pero bueno, entonces, antes de dar inicio, bueno, recordar que primero, felicitarlos por su desempeño, por su participación activa. La mayoría de ustedes ha cumplido en tiempo y forma con sus actividades, pero sí hay que tener mucho ojo con la petición de extensiones y sobre todo la calidad de los trabajos. Más adelante iremos comentando algunas cositas, pero en estas 3 semanas, bueno, 2 y media que han pasado, sí he detectado algunos aspectos que podríamos mejorar, sobre todo en la calidad de las tareas que estamos entregando. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio a la presentación. Vamos a revisar, como ya lo mencioné, las actividades de esta semana. Tenemos dos actividades formativas: estructura económica, social, jurídica y calidad ambiental. El foro de clase, que en esta ocasión se llama Actividades de la estructura económica y sus repercusiones ambientales, en donde antes de participar ustedes necesitan conocer estos conceptos de actividades primarias, secundarias y terciarias, identificarlos y posteriormente emitir su participación enfocada a responder clara y concretamente la pregunta del foro. El foro de debate, mi compromiso con el ambiente, y las actividades integradoras, análisis y propuesta de solución e interpretación estadística. Estas dos actividades son bastante interesantes y, bueno, a la vez también pueden generar un poquito de dudas. Entonces, vamos a revisar la plataforma, vamos a ir leyendo un poco qué es lo que tenemos que entregar y aclarar posibles dudas que puedan ir surgiendo. Entonces, vámonos a la plataforma. Me voy a ir a vámonos a la primera tarea. Entonces, como ya les mencioné, esta primera actividad integradora se llama análisis y propuesta de solución. Como siempre, la recomendación es que ustedes revisen con anterioridad y con mucho cuidado todos los contenidos de la plataforma, el contenido en extenso de cada semana y del módulo en general, para que puedan entender los conceptos y la información previa. Una vez que ustedes ya lo hayan hecho, entonces la primera actividad de esta semana consiste en elaborar un documento en donde fundamentes a partir de tu análisis un argumento central y dos secundarios en los que se aprecie una propuesta de solución. Y aquí nos va guiando con una serie de preguntas para ir concentrando esta información, ¿no? Sintetizándola con nuestras propias palabras. Entonces, me voy a ir a un ejemplo. Como ya bien lo dice aquí la actividad, lo primero pues es nuestra portada con nuestro nombre, la fecha, el grupo al que pertenecemos, en este caso es G6004, por ejemplo. La nomenclatura ya saben que corresponde a la generación a la que pertenecen y a su grupo. La actividad integradora, el nombre de la actividad, el nombre de su facilitador, desde luego pues su nombre, ¿no? Una portada es importante en todos los trabajos. Y lo primero es revisar el avance que llevas en el desarrollo de nuestro proyecto. ¿A qué es lo que hemos investigado hasta este momento? Como ustedes saben, cada semana hemos recopilado información enfocada a un problema ambiental en nuestra comunidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es retomar lo que hicimos la semana pasada acerca del glosario, es decir, esta selección de palabras, de conceptos centrales
que utilizaron para elaborar su glosario, van a identificar las que sean más relevantes y necesarias, pero en la solución del problema. Entonces, cada una de estas palabras las van a numerar y posteriormente van a explicar cómo es que está vinculado con la solución a su problema. Y aquí les pongo un ejemplo. O sea, a lo mejor yo tengo en mi glosario la palabra drenaje, o puedo tener eutrofización, o puedo tener especies endémicas, actividades agrícolas, pecuarias, etcétera, ¿no? Vi glosarios bastante completos. Entonces, yo de toda esa serie de conceptos voy a elegir los que sean relevantes o que estén relacionados directamente con mi problema y con la solución. Entonces, si yo, por ejemplo, describí drenaje, pues entonces voy a poner, bueno, la falta de drenaje que provoca escurrimientos de las aguas residuales y posiblemente es una de las principales causas del río que estoy investigando, ¿no? El río Lerma, el río Magdalena, el río Santiago, etcétera, ¿no? Cada uno de los ríos que cada uno de ustedes está investigando. Entonces, continuarán desarrollando este párrafo mencionando, bueno, es necesario solucionarlo para hablar con las autoridades correspondientes, informar los daños, es decir, cómo la falta o el problema del drenaje ha impactado y cómo puede ser a la vez la solución para que el río, para que mejoren las condiciones del río. Entonces, esto va en el primer, digamos, un párrafo. Y así se van a seguir con las siguientes palabras, los siguientes conceptos. Por ejemplo, hidrología. ¿Por qué la investigación hidrológica puede ser una solución? ¿Cómo retomar, por ejemplo, los modelos matemáticos? ¿Cómo nos pueden ayudar a solucionar el problema del río que estamos analizando? Entonces, esto también va en un párrafo. Lo siguiente es, teniendo en cuenta el modelo matemático que ustedes escogieron con anterioridad la semana pasada, van a responder la siguiente pregunta. ¿Qué elementos sociales y naturales son los que se pueden manipular para dar una solución a tu problema específico de la contaminación? Entonces, lo primero es entender muy bien la pregunta. ¿Qué elementos sociales tengo en mi problema que estoy analizando? O sea, a lo mejor es por actividad agrícola, por actividad pecuaria, por actividad minera. Entonces, esas actividades, ¿qué elementos sociales influyen? Es decir, si hay una comunidad, hay un ejido, hay una empresa, esta red social, ¿cómo la podríamos manipular para solucionar? A lo mejor hay interesados locales, hay interesados gubernamentales, institucionales. ¿Qué tipo de instituciones, que eso también ya lo investigaron con anterioridad, se pueden utilizar para encontrar esta solución? Y los elementos naturales, ¿no? Nosotros ya también evaluamos al principio cómo se da esta contaminación y a lo mejor identificamos muchos elementos naturales, ¿no? Los parámetros físico-químicos, la carga de nitrógeno, de fósforo, a lo mejor hay metales pesados, pero a lo mejor también la temperatura ha cambiado, el pH, la biodiversidad. Entonces, todos estos elementos naturales, ¿cómo pueden, primero cuáles son y cómo pueden ayudarnos a solucionar el problema en específico? A lo mejor si tenemos un problema por nitratos, ¿qué podríamos hacer? Pensemos, por ejemplo, en técnicas de restauración, en reforestación. ¿Cómo podríamos solucionar el problema? Posteriormente dice, ya que identificaste los elementos necesarios para generar una posible solución, ¿qué información y datos pueden sustentar la posible solución al problema? Enumera 2 argumentos a favor y 2 en contra. Entonces yo aquí les pongo algunos ejemplos. Si nosotros identificamos que el problema es la minería, o es el turismo, la agricultura, la ganadería, residuos sólidos, drenaje, etcétera. Nosotros ya lo identificamos. ¿Qué soluciones podríamos plantear, no? Eso también ustedes ya, algunos de ustedes lo mencionaron. Bueno, a lo mejor se nos ocurre que las plantas de tratamiento pueden ser una buena solución, o las sanciones, o la vigilancia en el sitio, técnicas de remediación, a lo mejor se pueden aplicar un saneamiento con ecotecnologías, con franjas de vegetación, con mejores prácticas agrícolas o pecuarias. Estas son algunas de los tips que yo les doy, pero aquí ustedes tienen que desarrollar la idea. Entonces, a lo mejor si es por turismo o si planteamos que una solución es la implementación de una planta de tratamiento, entonces
¿Cuáles serían las ventajas de implementar una planta de tratamiento, pero cuáles podrían ser las desventajas? Eso es lo que ustedes tienen que reflexionar, ustedes tienen que desarrollar. A lo mejor sí es vamos a tener buenos resultados, pero es un costo muy alto, o necesitamos a mucho personal, o es necesario hablar con muchos interesados institucionales, gubernamentales. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que elaborar, ¿no? Las sanciones, a lo mejor sí tienen una buena ventaja porque van a limitar el comportamiento, van a disminuir el impacto de la contaminación. Pero ¿cuáles podrían ser las desventajas? Que a lo mejor crezca el problema, que las sanciones no sean acordes, etcétera, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. Y bueno, y finalmente en esta actividad dice, a manera de cierre de análisis, realiza una exposición de 2 cuartillas con tu introducción resumida al problema y con tu propuesta. Y sobre todo trata de incluir una conclusión, por qué es social y ambientalmente importante el estudio del problema y las formas de solucionarlo. Bueno, esto ya es una conclusión general de todo lo que ustedes ya recopilaron anteriormente y lo analizaron también, pero en términos sociales y ambientales, ¿qué ventaja eh, tendría estudiar este problema? ¿Qué ventaja social a los pobladores? ¿Qué ventaja ambiental? Y cómo podemos solucionarlo también, ¿no? Esto es algo que ustedes tienen que pensar, tienen que desarrollar y reflexionar. Y bueno, es importante que su reflexión sea bastante detallada, que ustedes investiguen datos académicos, que retomen información y antecedentes para que lo puedan hacer de mínimo 2 cuartillas, es decir, 2 páginas. Esto es entonces como ustedes tienen que presentar su conclusión. Y bueno, finalmente no olviden sus fuentes de consulta. También otra cosa que yo quería mencionarles de lo que he estado revisando de las actividades anteriores es, recuerden que una de las cosas más importantes que se evalúan en la prepa en línea es la redacción creativa, creativa y crítica. He enfatizado mucho en varias retroalimentaciones porque está bien que se basen en una fuente de consulta. A lo mejor ustedes la encontraron en un portal y es común a todos. Pero aquí lo importante no es solamente copiar y pegar la información. Recuerden que tiene que ser procesada, sintetizada y sobre todo redactada de forma crítica con sus propias palabras. Eso es lo más importante, chicos, que no solamente copien y peguen los párrafos que ustedes encuentren con la información, sino que ustedes la contextualicen. Es decir, a lo mejor yo encontré un caso similar que ya da respuesta a esta pregunta, pero ¿cómo lo contextualizo a mi sitio de estudio? Las cuestiones sociales y ambientales van a ser diferentes, o si es la misma, a lo mejor puedo tomarlo como antecedente, pero no voy a ponerlo tal cual, sino que yo lo voy a desarrollar más con mis propias palabras y parafraseando si es una información académica. Entonces, esto es muy importante que lo tomamos en cuenta, chicos, y hasta aquí sería la primera actividad integradora. La segunda actividad se llama interpretación de datos estadísticos. Y bueno, como su nombre lo dice, vamos a elaborar un documento que dé respuesta a las 8 preguntas planteadas. Entonces, nuevamente me voy a ir a un ejemplo, como el que ven en pantalla, interpretación estadística, nuestra portada, como ustedes ya saben. Y entonces, nuevamente vamos a revisar el desarrollo de nuestro proyecto y vamos a aprender a analizar tablas y datos estadísticos de una forma muy sencilla, muy básica, pero que lo podamos hacer. No, este no es. Me voy a ir a aquí. Ok, ya, interpretación estadística. Entonces, revisemos con atención la siguiente gráfica que contiene datos sobre la cobertura de agua potable en la población urbana y en la población rural. Entonces, esto es lo mismo que ustedes van a ver en las instrucciones de la actividad y les pone la gráfica que ven en pantalla, que tiene que ver con cobertura de agua potable, tanto en la población urbana, aquí
del lado derecho viene la descripción de lo que significa cada uno de estos gráficos. Y lo que está comparando es cómo ha crecido de 0 a 100 en su lado izquierdo a lo largo de los años, de 1990 a 2010. Esto es el porcentaje que ustedes ven de 0 a 100 y esto ya también está dado en porcentaje, ¿no? Aquí la idea es que comencemos a analizar esta simple gráfica, pero guiados con las preguntas que vienen a continuación. Dice, haz una descripción interpretando los datos de la gráfica, luego realiza una comparación de los datos que se te presentan. Entonces yo aquí les pongo un pequeño párrafo de cómo podrían empezar, es decir, la gráfica me proporciona datos sobre la población rural y urbana que cuentan con agua potable desde el año 1990 hasta 2010. Y continúen con la descripción, ¿no? También observo que la población urbana es mayor que la rural, además, bueno, lo pongo en puntos suspensivos porque la idea es que ustedes continúen con esta descripción. Pero digamos que la idea es que ustedes describan el mayor análisis que pueden obtener con esta simple gráfica. Es decir, podemos ver cómo ha crecido la población rural y urbana, cuál ha crecido más, cómo se ha acercado también los que tienen cobertura de agua potable urbana en un entorno urbano y en un entorno rural. Entonces, todo lo que ustedes observen es lo que tienen que describir a continuación. Posteriormente, contestar las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de la población rural disponía de agua potable en 2010? Entonces, como ustedes ya pueden ver aquí, simplemente se tienen que ir a la gráfica 2010 y dice qué porcentaje de la población rural. Entonces, la población rural es esta línea verde que tenemos aquí y en 2010 vemos que es del 26.05%. Entonces, más o menos así es la respuesta que ustedes tienen que ir identificando. En 2000, bueno, lo podemos calcular un 24%. Entonces, así es como ustedes se tienen que situar. ¿Qué porcentaje de la población urbana disponía de agua potable en 1990? Entonces, nuevamente nos vamos al año y vamos a identificar qué porcentaje disponía de agua potable en ese año. Posteriormente dice, ¿en cuál de los dos tipos de población la cobertura de agua ha acortado más su brecha? Es decir, ha disminuido con respecto al crecimiento de la población y explica por qué. Entonces ya aquí voy a poner en la población tal, la rural o la urbana, porque desde 1990 gran parte de la población no contaba con agua potable, pero para el 2010, entonces, ¿aquí cómo van a obtener la respuesta? Bueno, lo primero es hacer operaciones básicas. Saber qué porcentaje, cómo ha crecido de 1990 la población que no tenía agua potable a la que tenía. Es decir, 23.29 menos un 11.86, ¿qué porcentaje me da que era el que no contaba con agua potable? ¿Y cómo fue aumentando? De 11.86, en 10 años subió a 19.55 que ya contaba con agua potable. Entonces podemos ver aquí que la rural a lo mejor no creció mucho, pero puede ser que el porcentaje que aunque la población no creció mucho, se haya disminuido más la brecha. Entonces ustedes tienen que hacer una serie de restas, ver cuánto es 26.05 menos 19.55 y ver de qué porcentaje es menor en comparación con la urbana. O sea, aquí voy a hacer mis operaciones para saber qué porcentaje no tenía, cómo creció en 2010 y posteriormente compararlo con las condiciones urbanas. Aquí vemos, por ejemplo, que hay un mayor crecimiento de la población urbana, pero a la par también ha crecido la cobertura de agua potable, las personas con cobertura de agua potable. Entonces, simplemente con la pura gráfica se pueden dar una idea de cómo responder a esa pregunta, cómo ha aumentado o ha disminuido esta brecha. Así que ustedes tendrían que hacer este tipo de análisis, este tipo de operaciones sencillas para identificar qué porcentaje es mayor y cuál sería la población que ha disminuido esta brecha. Posteriormente viene otra gráfica, que es la que ven en pantalla, y
viene la pregunta, ¿cómo llamarías a la gráfica? Entonces, claro, ustedes tienen que relacionar lo que ven aquí con un nombre que describa el comportamiento o la información que podemos obtener de esta gráfica. Aquí lo que está comparando son igual los años de 1990 a 2014 y de 0 a 140 el porcentaje, cómo ha crecido o cómo ha disminuido también. Y tenemos varias variables. La tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años, cómo ha aumentado la cobertura de agua potable y la cobertura de alcantarillado. Y aquí también hay unas cosas interesantes que viene en 1991, inicia el programa Agua Limpia, en el 86 inicia una campaña de vacunación y en 1984 inicia el suero oral. Entonces, ¿cómo estas fechas que vemos aquí, que son relevantes, han impactado o han modificado de alguna forma estas variables que ven en pantalla? Entonces, con base en esta información, ustedes pondrían un nombre a esta gráfica. Lo siguiente es, ¿qué relación existe entre la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años y la cobertura de agua potable a nivel nacional? Primero, responder si existe una relación entre la tasa de mortalidad y la cobertura y cómo es. Si ha aumentado esta tasa de mortalidad o si ha disminuido de acuerdo con cómo ha aumentado el alcantarillado nacional, ¿no? Que es aquí lo que ven en la imagen. Lo siguiente es, redacta una conclusión en la que incluyas las siguientes interrogantes. ¿Qué impacto tiene el entorno natural de tu comunidad contar o no con agua potable? Entonces, esta es una respuesta que ustedes tienen que redactar con base en su propia comunidad. ¿Es importante o no contar con agua potable? Si le cuentan, si no cuentan, cómo ha afectado socialmente, ambientalmente, en la salud. Todo esto es lo que ustedes tienen que reflexionar en este párrafo. Lo siguiente es, menciona una aportación de estos datos estadísticos, ambas gráficas, al desarrollo de estudios socioeconómicos. Es decir, cómo estos datos estadísticos que acabamos de analizar en estas dos gráficas pueden ser utilizados para estudios socioeconómicos. ¿Qué información nos pueden dar en términos económicos, en términos sociales, en términos de salud incluso? Esto es lo que ustedes tienen que reflexionar. Y bueno, y finalmente, ¿cuáles datos de estas gráficas tienen consecuencias en tu problema de investigación? ¿Y por qué? Entonces, por ejemplo, yo les puedo poner lo que ustedes ya también retomaron y mencionaron en algunos ejemplos, compuestos químicos que contaminan el agua, a lo mejor pues por cromo, por níquel, por arsénico, plomo, cadmio, mercurio, etc. ¿Cómo podrían relacionarlo con su problema de investigación? ¿Qué datos, incluso si ustedes ya con lo que saben de su problema de investigación, si tiene alguna relación, a lo mejor también en su localidad ha habido problemas por enfermedades diarreicas, la parte de agua potable, de alcantarillado puede ser relevante en los impactos y en el análisis de su problemática. ¿Cómo lo relacionarían con su problema de investigación? Esto es lo que tienen que ustedes ya por último redactar un párrafo. Y bueno, ya finalmente, pues indicar las fuentes de consulta. Bueno, chicos, pues hasta aquí serían las actividades de esta semana. Recuerden escribir si hay alguna duda a través del mensajero de la plataforma, el foro que tenemos disponible de Aprendiendo a Optimizar Recursos Naturales o directamente por estos medios de comunicación, ya sea vía Skype o vía correo electrónico, si existiese alguna duda respecto a las actividades de esta semana. Bueno, chicos, pues muchas gracias y mucho ánimo. Hasta luego.